Muy bien, pues muchas gracias por atender esta comparecencia de prensa. Tengo que reconocer que posterior a una comparecencia de prensa que ha habido en este mismo sitio por parte del presidente del Ejecutivo extremeño, y queremos compartir con ustedes, con los medios de comunicación, algunos puntos de vista, aportar nuestra visión a esa comparecencia que se acaba de producir hace unos minutos. Tengo que decir que en Extremadura tenemos un problema. Me atrevería a decir no solo en Extremadura, sino en el conjunto de España, y que se llama la sanidad. El gasto sanitario tiende a desbocarse, como no se produce en ningún otro área funcional de la comunidad autónoma, y eso es algo que compartimos con el resto de las comunidades autónomas. Mientras están embridados, si se me permite la expresión, los gastos en las consejerías, es verdad que el gasto sanitario tiende a desbocarse en Extremadura y en el conjunto de España. Y en Extremadura en particular las causas son algunas que ya conocen, son la dispersión geográfica, que encarece la prestación de los servicios, y también otra de las causas es la pirámide de población. La gente envejece, por lo tanto sube la media de edad de una comunidad, como es nuestro caso, se producen más patologías, se incrementa la frecuentación, el número de visitas a los centros sanitarios, se produce más cronicidad de las enfermedades, se produce, por lo tanto, un mayor encarecimiento de los servicios. Y eso es una obviedad, pero es una obviedad que no se puede dejar de lado para entender lo que pasa en nuestra comunidad autónoma. Si además no crece la población, cada vez hay más clases pasivas y menos clases activas para financiar la sanidad. Como ha dicho el señor Vara, el tiempo medio de pago a proveedores en las consejerías está dentro de un plazo razonable, pero es verdad que se ha incrementado en los últimos tiempos a consecuencia de lo que es la prestación del servicio de sanidad en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, ahí hay que poner el foco para buscar la solución. Y ese problema no es un problema nuevo, no es un problema de esta legislatura, ni tan siquiera de la legislatura pasada. Es un problema que lleva ya muchos años existiendo como problema en nuestra comunidad autónoma. Y como bien ha dicho el señor Vara, en el presupuesto está la solución. En el presupuesto que se ha podido debatir, se ha podido consensuar y que tiene la participación del Grupo Parlamentario del Partido Popular. Hemos hecho un ejercicio de madurez, hemos hecho un ejercicio de mirar por encima de cualquier otra consideración a favor del interés general de nuestros paisanos, y hemos, en definitiva, dotado a esta comunidad autónoma de un presupuesto. No pudo ser antes, ya saben las razones. Yo no voy a hurgar, como se suele decir en extremeño, en las razones, pero si se hubiera debatido con mayor grado de consenso, probablemente ese presupuesto se hubiera estado a finales de diciembre, pero no fue así en su inicio y por lo tanto se ha demorado. Pero lo importante es que en el presupuesto está la solución y por lo tanto el Partido Popular, el grupo parlamentario, sabiendo que estaba en el presupuesto la solución, puso su granito de arena para resolver un problema de nuestra comunidad autónoma. ¿Y cómo se corrige el problema en el presupuesto? Pues por dos vías, y también lo ha dicho el presidente de la Junta de Extremadura. Por la liquidación del 2014, que ha sido positiva, y por la previsión de mayor recaudación. Y ahí tengo que decir que como consecuencia de las medidas adoptadas por el anterior gobierno, la liquidación del 2014 nos va a suponer a Extremadura 170 millones de euros más. Mayor actividad económica en Extremadura en el 2014 supone tener 170 millones de euros más en el 2016. Reconocerán conmigo que alguna cosa sí se hizo bien en la anterior legislatura. Y esa previsión, que también él ha dicho, previsión de mayor recaudación en este año, también será consecuencia de que Extremadura crece
de manera positiva y que por lo tanto eso hace que el presupuesto se incremente en cuanto a los ingresos. Ha dicho el señor Vara que debíamos haber acudido al FLA en el 2013. Esto es como la patada de Fernando Torres, ¿no? Algunos dicen que no la tuvo que dar, que era extemporánea. Con la moviola las cosas se ven de otra manera, hay que reconocerlo. La cuestión es verla en el momento. Y yo en eso tengo también una visión que no comparto en concreto. No acudimos al FLA en el 2013 por una razón, porque nos financiábamos en los mercados. Extremadura se podía financiar. Hubo comunidades autónomas que no tuvieron más remedio que ir al FLA porque no se podían financiar en los mercados a un tipo de interés preferente. Nosotros sí podíamos. Y como podíamos, fuimos. Y porque acudir al FLA suponía la intervención del Estado en las cuentas públicas de la comunidad de manera muy directa. Y nosotros, como podíamos financiarnos, fuimos. Yo creo que si tuvieran que tomar esa decisión en aquel momento, si tú te puedes financiar en el mercado, pues vas al mercado. Porque ¿eso qué efecto tiene? Pues entre otras cosas que subió el rating de solvencia de la comunidad autónoma. Y como subió el rating de solvencia, Extremadura era una comunidad apetecible para invertir, porque su rating de solvencia, su nota de solvencia era positiva. Y por eso, entre otras cosas, este año tenemos 170 millones de euros más, porque hubo un mayor dinamismo de la economía extremeña en el 2014, porque algunas cosas se hicieron bien y trajeron este resultado. Si hubiéramos ido en el 2013 al FLA, como decía el señor Vara, se hubieran limpiado las facturas, sí, es verdad. Se hubieran limpiado las facturas, pero no hubiéramos endeudado más. Porque el FLA no es una máquina que a título gratuito te da los billetes. El FLA es un préstamo en unas condiciones y hay que devolverlo. O eso entiendo yo, que hay que devolverlo. Y por lo tanto nos hubiéramos endeudado más. El problema de Extremadura en estos momentos no sería el del retraso de pago medio a proveedores en la sanidad, pero sí sería del nivel de endeudamiento. Y el problema de Extremadura en estos momentos no es de nivel de endeudamiento. Y si nos hubiéramos endeudado más, hubiéramos tenido otro efecto. Este presupuesto tendría menos partida para inversiones, porque habría que amortizar mucho más crédito, muchas más obligaciones frente a terceros, en este caso no con los bancos, en este caso con la Hacienda estatal, que te hubiera ido descontando esos anticipos del FLA. En definitiva, tengo que reconocer que hay distintas versiones, pueden ser todas válidas, a toro pasado es fácil hacer análisis, pero el no acudir al FLA en el 2013 produjo un efecto que fue subir el rating de la comunidad autónoma, incrementar la inversión extranjera y, sobre todo, empezar a caminar para que Extremadura en estos momentos tenga un crecimiento positivo de la economía, como ahora está ocurriendo. Y por eso la solución está en el presupuesto, y eso sí lo comparto con el señor Vara, cuando dice la solución viene en el presupuesto por dos vías. Los anticipos. La liquidación positiva del 2014, 170 millones de euros por la evolución positiva de la economía y la previsión de evolución de mayor recaudación en el presente ejercicio como consecuencia de una evolución positiva de la economía. Dicho esto, hay que decir que el presupuesto ha tenido los avatares que ha tenido por las causas que ya hemos hablado. Ahora hay una corrección de esos problemas y yo me felicito porque hemos formado parte de la solución también como grupo parlamentario del Partido Popular. Dicho esto también, la carta se ha enviado, como ya saben ustedes, a 12 comunidades autónomas. A 12 comunidades autónomas el día 6 de abril. Pero es verdad que en el conjunto del Estado la participación del problema que tiene España con el déficit de Extremadura, por la dimensión del déficit, por la dimensión económica de Extremadura, es mínimo. Es mínima. Es decir, no se puede buscar de chivo expiatorio una región como Extremadura. No es justo. No es justo. Lo diga quien lo diga. Y sea del partido que sea. Lo tengo que decir así. El problema estará en otros sitios, pero no en Extremadura.
Extremadura es una región con poco más de 1 millón de habitantes que tiene muchos agravios todavía por resolver, muchos déficits todavía por resolver. Y en ocasiones nos gustaría competir en igualdad de condiciones, pero partimos de una situación histórica de desventaja. Y por lo tanto, el tratamiento no puede ser como si fuéramos cualquier otra comunidad. Esta comunidad ha hecho esfuerzos muy importantes en los últimos años para la contención del déficit. Ha habido años en estos últimos años en los que hemos sido la comunidad con menos déficit de toda España, hemos estado a la cabeza. Por lo tanto, nadie puede dudar de los esfuerzos que ha hecho nuestra comunidad autónoma. El nivel de endeudamiento está por debajo de la media nacional y, por lo tanto, si tenemos un problema en la sanidad es porque tenemos un problema en la pirámide de población, tenemos un problema con la dispersión, tenemos, por lo tanto, que prestar servicio a poco más de 1 millón de habitantes, muy disperso, lo cual encarece mucho la prestación de servicios sanitarios. Y no es lo mismo prestar financiación, prestar los servicios sanitarios en una comunidad donde estén mucha población en poco territorio que en una comunidad de 42.000 kilómetros cuadrados, como es el caso de nuestra comunidad autónoma. Y yo quedo a expensas de sus preguntas, es lo que quería decirles y agradecerles la asistencia. Esto yo se lo he dicho a Cristóbal Montoro muchas veces, en público y en privado, ya lo saben. Es decir, la opinión en esta materia por parte de este que le habla, desde el punto de vista del señor Montoro, la tiene que tener grabada. La tiene que tener grabada a fuego porque es una constante, lo he hecho siempre. Siendo presidente de la comunidad y ahora que no soy presidente de la comunidad, tenemos muchos déficits históricos y por lo tanto las medicinas no es lo mismo aportarle un tratamiento a quien está delgado que al que no está tan delgado, o quien tiene recursos para poder salir de la situación y quien tiene pocos recursos, y no es por culpa nuestra. Nosotros cuando podemos competir, competimos, y lo hemos demostrado en exportaciones, por ejemplo, lo hemos demostrado en algunos ejercicios en atracción de inversión extranjera. En nuestra comunidad autónoma hace un par de años tuvimos casi la misma inversión extranjera en Extremadura que la comunidad de Andalucía. Andalucía, 8 millones de habitantes, nosotros 1. Es decir, que nosotros somos competitivos, pero no tenemos las mismas armas. Y yo eso lo sabe el señor Montoro porque se lo he dicho por activa, por pasiva, por transitiva. Si usted quiere, yo se lo vuelvo a reiterar en cuanto tenga oportunidad. Yo lo veo todos los meses, además. ¿Y en su opinión no cree que a lo mejor las cosas se podrían haber hecho de otra manera? Pues yo creo que las cosas hay que hacerlas... Es que cada comunidad tiene su casuística. Cada comunidad tiene su casuística. Y Extremadura, ya le he dicho cuáles son algunas de las cuestiones, ¿no?, que nos afectan, que no son las mismas que otros. Pero ese carácter coercitivo con Extremadura, cuando no se emplea con otros, pues a nosotros nos sorprende. A mí me sorprende. A mí me sorprende. A mí me sorprende que cuando nosotros cumplimos con el déficit, la respuesta que se dé es déficit asimétrico. Es decir, al que cumple, que siga cumpliendo, y al que no cumple, que le sea más suave el grado de cumplimiento. Eso ha pasado. A mí me sorprende. Y eso se lo hice saber en su día al señor Montoro, ¿no? Y en esta ocasión creo que hay mecanismos para hablar. No había presupuesto, como bien se ha dicho aquí. Si no había presupuesto, bueno, pues lo razonable es que antes de esa carta se hable, porque probablemente pudiera estar en el presupuesto la solución como así es. Y yo espero que así sea y que se ejecuten sus términos. Pero es cierto que hay que hablar. ¿Alguna cosa más? Pues muchas gracias.